Todos tenemos derecho a una defensa adecuada, así lo establecen tanto la Constitución como los tratados internacionales. Pero ¿qué sucede si no tenemos recursos para pagar un buen abogado? La misma Constitución nos garantiza contar con los servicios de un defensor público. Hoy haremos un recuento de las actividades del Instituto Federal de Defensoría Pública. Quédese con nosotros, mi nombre es Emanuel Saldaña y ya inicia Te Defendemos. Está en el estudio el maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Maestro, cuando un mexicano se ve involucrado en un proceso penal, tiene derecho a una defensa adecuada. ¿En qué consiste esto? Bueno, digamos que cuando cualquier ciudadano se ve involucrado en un proceso penal, pues tiene un grave problema, ¿no? Para empezar. Y yo creo que tal vez es uno de los casos en donde es más sensible la necesidad de que alguien precisamente lo asista, lo apoye precisamente en lo que es básicamente el acto de la defensa. Nuestra Constitución desde hace muchos años ha hablado precisamente de que toda persona tiene derecho a tener un abogado en los procedimientos penales. Tratados internacionales también lo contemplan y leyes secundarias también lo tienen previsto. Entonces, el mecanismo es el siguiente. Cuando una persona está sujeta a un procedimiento de orden penal, tiene derecho de designar a un abogado de su confianza, al que él quiera, pero se refiere al defensor particular, al abogado particular. Sin embargo, no todas las personas cuentan con recursos para sufragar precisamente los gastos, los honorarios de un defensor. Y para esos casos, la Constitución determinó desde que fue emitida y desde antes, desde luego, en los antecedentes, que la persona tenía derecho a que el Estado le proporcionara un abogado. Entonces, nuestra Constitución, en el artículo 20, dispone que el acusado pues tiene derecho a designar a un defensor de su confianza, un defensor particular, pero que si no quiere o no lo hace, se le designará a un defensor público. La intervención de los defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, digamos que es subsidiaria. Ellos intervienen en tanto que el acusado no tiene defensor particular. El concepto de defensa adecuada es un concepto que arranca de los años 90 del siglo pasado. Digo, no, hace muchos años, ¿no? Y básicamente se refiere al hecho de que el abogado debe ser una persona preparada, una persona que realmente defienda, porque existía la antigua, figura del defensor de oficio que decían que se dedicaba nada más a firmar las actas, pero que no llevaba a cabo ningún acto de defensa. En un procedimiento penal, una persona tiene muchas garantías, tiene muchos derechos, mecanismos para probar su inocencia o para exigir que se le pruebe su culpabilidad. Entonces, la defensa adecuada tiene que ver con que la persona que la lleve a cabo sea una persona que cuente con conocimiento teórico y práctico y además tenga la experiencia necesaria para poder plantear precisamente una estrategia de defensa o una teoría del caso que de alguna forma haga valer los derechos que la persona tiene dentro del procedimiento, que pueden ser muchos. Y precisamente en este contexto de defensa adecuada, ¿cuáles son las funciones del instituto? Bueno, para que esa defensa sea adecuada, o sea la mejor defensa de todas, el instituto lleva a cabo una vigilancia, pero no la llamemos vigilancia, llamémosle
mejor supervisión, que ese es el término técnico. Lleva a cabo una supervisión, se recaban documentación de los casos en que intervienen los defensores, se acude a las audiencias en que ellos participan, tanto en el nuevo sistema como en el sistema tradicional, que es el anterior. Incluso en lo que se refiere al nuevo sistema, se recaban los discos de las audiencias donde ellos participaron y pasa a un área de evaluación que tiene la institución en donde se analiza todo eso. Y se analiza y entonces hay dos, efectos. Primero, el defensor sabe que va a ser supervisado y por lo tanto tiene, digamos, el interés de estar actualizado, de actuar correctamente. Segundo, sabe que del resultado de su evaluación habrá una calificación de 0 a 100, ¿sí? Y que esa calificación le permitirá acceder, digamos, a muchas cuestiones relacionadas con el servicio civil de carrera. Entonces, hay el afán precisamente de los defensores públicos en prepararse, en hacer la mejor defensa, que es precisamente la defensa adecuada. Maestro, ¿y cómo puede una persona acceder a este servicio de defensa? Bueno, pues es muy simple. La persona que tenga problemas de orden penal va a ser citada por una autoridad ministerial o por un juez, una autoridad jurisdiccional. En lo que se refiere a los delitos federales, que es donde intervienen los defensores públicos del instituto, nosotros tenemos defensores adscritos ante el Ministerio Público de la Federación, de tal suerte que si una persona es detenida o es citada para el inicio de una investigación o una averiguación previa, cuando llegue, ahí va a tener precisamente al defensor, si es que lo quiere. Ahí puede requerir los servicios. Si el caso lo remiten ante, un juzgado, entonces cuando llegue la persona, ahí también va a existir un defensor público y basta con que él le diga a cualquier persona, de los del órgano jurisdiccional, quiero ver al defensor público. Inmediatamente lo presentan con él, si no está, lo localizan. Y en los centros de justicia penal federal, igualmente tenemos ahí defensores adscritos, de tal suerte que si alguna persona llega, imaginemos que incluso que llega con su abogado particular y no se ponen de acuerdo en los honorarios y el abogado dice, no, pues ahí que te vaya bien, ¿sí? No, pues estando ahí en el centro, la persona puede decir, quiero un defensor público, e inmediatamente se lo van a otorgar. Muy bien. Maestro, es momento de hacer una pausa. Seguimos hablando al regresar de este tema de defensa penal. ¿Cómo no? Lo invitamos a que no le cambie de canal. Ya volvemos. Continuamos conversando con el maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Maestro, ¿por qué siguen trabajando los defensores penales tanto en el sistema tradicional como en el nuevo sistema si ya entró en vigor este? Bueno, esta es una cuestión muy técnica que tiene que ver con un tema que se expone en la licenciatura y se llama la sucesión de las leyes. Pero, no vamos a hablar de eso, sino vamos a decir que efectivamente hasta 2014, en noviembre, teníamos en todos los órganos jurisdiccionales y para todos los casos que ocurrían un sistema tradicional, el sistema, antiguo, pero nosotros lo conocemos mejor como el sistema tradicional. A partir de noviembre de 2014
en algunas entidades federativas empieza el nuevo sistema de justicia penal. Y las propias leyes que lo regulan determinan los hechos que ocurran a partir del momento en que entre en vigor el nuevo sistema en cada entidad federativa, se van a llevar bajo el nuevo esquema. Entonces, tenemos, digamos, hechos que ocurrieron antes de 2014 y dependiendo de cada entidad, el nuevo sistema se completó en su implementación en junio de 2016, pero fue precisamente por etapas y dependiendo de cada entidad. Entonces, dependiendo del momento en que se cometió el hecho y qué sistema estaba vigente, entonces será el procedimiento que le apliquen. Por lo tanto, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene defensores públicos en el sistema tradicional y defensores públicos en el nuevo sistema. Y pues realmente son cosas diferentes. Por ejemplo, los defensores públicos que llevan casos en el sistema tradicional básicamente tienen que fundarse en el Código Federal de Procedimientos Penales. Pero los que están en el nuevo sistema utilizan como principal ordenamiento el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿A qué nos lleva todo esto? A que día con día los casos del sistema tradicional van concluyendo, ¿sí? Cualquier caso que actualmente se cometa en materia federal, pues en lo general corresponde al nuevo sistema, ¿sí? Salvo que digan, no, bueno, es que lo cometió hace 5 años y ya había una investigación, una averiguación previa por allá. Bueno, ese asunto se tendrá que seguir por el sistema tradicional. Llegará el día en que el sistema tradicional concluya y solamente haya centros de justicia penal federal. Y precisamente, ¿cómo están distribuidos en este momento los defensores públicos? Bueno, la distribución básicamente atiende a dónde están los centros federales de justicia penal. Y ahí adscribimos a defensores públicos. ¿Dónde están las unidades del Ministerio Público que realizan, digamos, actos de investigación inicial? Y ahí tenemos nosotros defensores públicos. Y en lo que se refiere al sistema tradicional, donde hay agencias del Ministerio Público que todavía llevan averiguaciones previas o donde hay juzgados de distrito que llevan procesos penales todavía o donde hay tribunales unitarios de circuito que conocen de apelaciones del sistema tradicional. Y ahí tenemos nosotros a un defensor. Entonces, por ejemplo, el número de defensores en los centros de justicia penal federal son el número de 85. Pero en lo que se refiere al sistema, digamos, tradicional, tenemos más de 600. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos jurisdiccionales que tienen casos que todavía no han podido concluir. ¿Y hay defensores públicos que trabajan en ambos sistemas? Sí. Una cosa, un defensor público para dedicarse bien a un caso y dar una defensa adecuada, lo que veíamos antes, tiene que hacer muchas otras actividades fuera del centro. Tiene que ir al centro de reclusión a entrevistarse precisamente con su defendido si es que está en prisión preventiva. O tiene que buscarlo o citarlo en su oficina o a veces en otra parte. Pero tiene que ver, por ejemplo, el lugar de los hechos, conocer, ¿sí? Para saber si lleva a cabo un interrogatorio, pues qué es lo que va a preguntar a los supuestos testigos de cargo. Y tiene que entrevistarse mucho precisamente con su defendido, buscar testigos. Entonces, la labor del defensor público no se centra nada más en estar en el centro de justicia, en cuyo caso los defensores que están en el sistema tradicional los apoyan. Ellos también intervienen, también defienden. Alguien diría, bueno, pero es que como uno del sistema tradicional se va a meter al nuevo sistema. No, tenemos a muchos defensores
que están capacitados en el nuevo sistema. Y por otra parte, a futuro, los defensores públicos del sistema tradicional van a migrar al nuevo sistema. Entonces, ir interviniendo en casos, uno a veces, luego 3 semanas después en otro, eso les va dando la experiencia necesaria que se requiere para dar la defensa adecuada. Oiga, maestro, ya poco más de un año de que arrancó este nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo les ha ido a los defensores? Bueno, digamos, a poco más de un año que se complementó la implementación. Hay un dato que es muy significativo, ¿sí? Ahorita no podemos hablar de resultados porque el nuevo sistema lo que plantea es que sean pocos los casos que lleguen a juicio y plantea soluciones alternativas. Entonces, la medición no puede ser en relación a las sentencias, pero podemos hacer la medición tomando como base una regla que existe en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la siguiente. El juez debe garantizar que el imputado tenga una defensa técnica, lo cual quiere decir que si el juez observa, aprecia que el defensor de una persona es, digamos, poco competente, ¿sí? No tiene la experiencia, la praxis necesaria, le dice al propio imputado, oye, voy a retirar a tu defensor porque no te está defendiendo. Lejos de defenderte, te va a hacer un daño, va a dejar pasar muchas cosas. Entonces, ¿me permites que te lo retire? Y muchas veces el inculpado dice, sí. ¿Tienes otro particular? No, pues no tengo otro defensor particular. Y entonces el juez dice que entre un defensor público. En algunas ocasiones, pocas, los acusados dicen, no, yo quiero quedarme con mi defensor. Y propiamente el juez le está diciendo, pero es que no está capacitado para actuar en esto, ¿no? Bueno, es que él escribió muchos libros, habrá podido escribir muchos libros, pero no está capacitado. Aún en esos casos, el juez lo que dice es lo siguiente, que un defensor público asista, ayude, apoye, guíe al defensor particular para que el imputado no se quede en estado de indefensión. En la historia del nuevo sistema que arrancó en 2014 y concluyó en 2016, ese fenómeno se ha dado en 65 casos. Solamente en un caso se trató de defensor público y fue por un error de apreciación. Pero en los otros 64 casos fueron defensores particulares que en su mayoría fueron sustituidos por defensores públicos. Maestro, es momento de hacer una segunda pausa. ¿Cómo no? Al volver seguimos hablando sobre este tema de defensa penal. Vamos a la pausa, no le cambie. Volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos hablando del servicio gratuito de Defensoría Pública. Maestro, ahora quiero preguntarle y que nos comparta, por favor, los resultados del último año en lo que se refiere a la defensa penal. Bueno, traje para esta ocasión el último informe de labores. Pequeño, digamos, condensa, digamos, la información, sin embargo, el grande trae gráficas, números y todo esto, ¿no? Y para lo que me estás preguntando, te puedo comentar que en el nuevo sistema de justicia penal, los defensores que actuaron en él, lo hicieron en las diversas etapas. Hay que tomar en consideración que el nuevo sistema tiene 3 etapas básicas.
Una que le llaman de investigación, que a su vez tiene dos, la investigación inicial y la investigación complementaria o judicializada. Una etapa intermedia y propiamente la etapa de juicio. Aunque desde luego puede haber otra, digamos, otras etapas que son, pues, si hay alguna apelación o la etapa de ejecución si se dictó sentencia. Pero tomando en consideración esas tres etapas, podemos decir que en 19.275 casos se intervino en defensa de etapa de investigación inicial, 7.884 en investigación complementaria o judicializada, 1.088 defensas en etapa intermedia y 149 defensas en etapa de juicio, que es lo que menos llega, ¿sí? Ahora, si sumamos esto, nos da una gran cantidad, pero todos estos servicios se dieron a 23.434 personas. ¿Por qué son más el número de los servicios que el número de personas? Porque a una persona se le pudo haber dado servicio en la etapa inicial y ahí concluyó su caso. O en la investigación complementaria, pero ya le habíamos dado aquí, no lo vamos a volver a contar como persona. Y así en cada una de las etapas. En lo que se refiere al sistema, digamos, de justicia penal tradicional, en averiguación previa se otorgaron 3.530 servicios de defensa a acusados. Cuando ya estaban en juzgado, se otorgó el servicio a 7.103 personas. Y en el periodo de apelación se otorgó servicio de defensa a 21.210 inculpados y sentenciados. O sea, el número de personas que atiende el instituto es un número muy, muy, muy importante. Maestro, y en lo que se refiere a los grupos vulnerables, por ejemplo, los indígenas, ¿cómo les brindan los servicios y qué resultados han tenido? Bien, yo creo que en este caso debemos de partir de la base de que en nuestro país existen muchas comunidades, ¿sí?, y pueblos indígenas. Tal vez hiciéramos un parámetro entre lo que es lenguas y pueblos, podríamos considerar que existen aproximadamente 368 pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque tenemos 64 lenguas, según el INALI, por nombre, pero de algunas lenguas existen variantes. Así te puedo decir que hay una lengua que es mixteco, pero ese mixteco puede tener variantes. Y en muchas de las ocasiones los que hablan las variantes no tienen intercomprensión entre sí. Pueden decir, yo hablo zapoteco o yo hablo mixteco, pues yo también, sí, pero la variante es diferente, no se entiende. Entonces, el artículo 2 de la Constitución determina que tratándose de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, la defensa debe ser en su lengua, ¿sí?, salvo que ellos hablen castellano y que ellos digan, sí, yo entiendo perfectamente el castellano. Pero muchas personas solamente hablan su lengua materna y conocen algo de español. El instituto se ha preocupado desde hace muchos años de conformar un cuerpo de defensa específico para atender a estas personas. Y para ello tiene un cuerpo actualmente de 48 personas, con las cuales precisamente abarca 33 lenguas y variantes indígenas. Claro, si hacemos la comparación del total con las que tenemos, decimos, no, pero les faltan muchas, no, pero tenemos las principales, ¿sí? Y cuando una persona perteneciente a estas comunidades es detenida o está sujeta a un proceso en cualquier parte del territorio nacional, nosotros vemos dónde tenemos a quien habla esa lengua, sea un defensor público, sea un oficial, y él se traslada directamente a donde se requiere en el servicio. Y entonces, con el defensor público que está en ese lugar
y el defensor público bilingüe se lleva la defensa de esta persona para dar cumplimiento precisamente al artículo 2 constitucional y además, por ejemplo, al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Maestro, el tiempo se va como agua, ya terminamos, pero antes recordarle al auditorio que este servicio es gratuito, pero sobre todo de calidad humana. Desde luego, gratuito, de calidad, profesional y al alcance de cualquier persona. Muy bien. Maestro Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, muchísimas gracias por esta amena conversación. Gracias a ustedes. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa, a usted por sintonizarnos, lo esperamos la próxima semana y la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.